Buenas tardes a todos quienes nos escuchan, a todas, a todos. Mi nombre es Ignacio Escobar. En el nombre del Observatorio Juventud y Derechos Humanos, les doy el mejor de las bienvenidas a este espacio. Eh, Aprovecho también de recordarles que nos encontramos en la búsqueda de voluntarios para nuestro observatorio, en nuestras distintas líneas de trabajo, y para esto, si es que quieren ser parte del Observatorio Juventud y Derechos Humanos, se pueden inscribir en el link que tenemos disponible en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, LinkedIn, acá mismo en Instagram. Así que si quieren formar parte del equipo, vayan, inscríbanse, que van a ser más que bienvenidos todos. Les invito ahora también a conocer a nuestra invitada de hoy. Tenemos aquí a Camila Ostornol. Ella es abogada de la Universidad de Chile e integrante de ABOSCAM, la Asociación de Abogadas Feministas, lugar en el que se desempeña como directora de la Comisión Familia, Niñez y Adolescencia. Bienvenida, Camila. Hola, muchas gracias primero por esta invitación. ¿Cómo no agradecer el proyecto que tienen también para visibilizar todo el tema de las niñeces y juventudes? Creo que en este momento que estamos viviendo es primordial. Bueno, ya me presentaste un poco, pero nada, soy abogada de la Universidad de Chile, feminista. Estoy haciendo un magíster en Derecho de Familia y Derecho de la Niñez y Adolescencia en la Universidad de Chile. Hice un diplomado en Psicología, Familia y Derecho y nada, ahora actualmente ocupo el cargo de directora de la Dirección de Familia, Niñez y Adolescencia de ADOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, como tú señalaste. Así que no sé si qué más quieres que te cuente de mí, pero un poco repetir lo que ya dijiste. Claro, quizás contarnos un poco de la labor que realiza ahí también en ese espacio Eso. desde ABOFAM. Mira, la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia en particular aborda todos los temas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes con el enfoque de derechos humanos. En particular, siempre estamos bien atentas como a vislumbrar cuando hay como una aproximación adultocéntrica a estos temas y en los discursos que se hacen relativos a las niñeces y adolescencia. Y nada, la labor también primordial es visibilizarlos, ya que creemos que pese a que actualmente, y bueno, hace un buen tiempo está el eslogan de los niños primero falta una parte, que son las niñas, y segundo, en realidad no se cumple con la labor real de visibilizar sus situaciones. En general hacemos eso, abordamos desde un tema legislativo, también vemos las políticas públicas que hay. Ahora estamos bien enfocadas en el proceso constituyente, que de hecho voy a aprovechar de dejar los invitados ya, porque nosotros hacemos asambleas juveniles feministas, así que ahí para las chicas que sean parte del observatorio, bienvenidas también a participar. Genial, bienvenida entonces las chicas ahí que se quieran sumar, Cami, Cata, la Mónica. Bueno, me gustaría partir hablando sobre la juventud, la voz que ellas tienen, que nosotros tenemos. En específico, partiendo primero con la participación que las juventudes tenemos en el espacio público y las vulneraciones que sufrimos, o que podemos sufrir ahí. Para partir también, señalar que en nuestra encuesta que levantamos como Observatorio de Juventud y Derechos Humanos, un 80% de las juventudes declaró participar de movilizaciones sociales, señalando entre las temáticas que a ellos más les interesaban, principalmente el estallido social, que ya sabemos que reúne una serie de demandas sociales que nos han traído hasta el momento en que nos encontramos hoy, en medio del proceso constituyente. Participan también en movilizaciones ligadas a temáticas de derechos de mujeres, la educación, el medio ambiente, los derechos LGBTIQ+, no más FP, entre otras áreas que las juventudes se van introduciendo. También hemos podido ver que gracias a esta realidad virtual donde nos encontramos inmersos producto de la pandemia, donde nos vemos como forzados a estar en el computador constantemente, a ver este tipo de lives, vemos más también cómo los distintos espacios de movimiento y difusión juvenil se van diversificando, se van viendo nuevos intereses. Vemos el trabajo que ha hecho Jesús ahora, la trinchera LGBTIQ+, Academia Jóvenes Futuros,
Desde esta visión para ti, ¿cuál crees que es el rol que hoy cumplimos las juventudes dentro del espacio público? Y también, ¿cómo evitamos que nuestro derecho a la participación en estos espacios pueda ser vulnerado? Toda, po. Todo es el rol que ustedes cumplen, o sea, es total, primero hay que decirlo, ¿no? También creo que es importante como destacar que no ha sido solo ahora, sino que las juventudes llevan tiempo poniendo sobre la mesa todo su compromiso y todos los temas que en el fondo también les afectan. O sea, las juventudes hoy día tienen un compromiso con el desarrollo social, con el desarrollo económico en nuestro país y también pienso que están sumamente interesadas en participar de las decisiones políticas que se toman, ¿cierto? Eh, Esto lo podemos mirar en todo el liderazgo que han tenido, ya tú lo mencionabas, por ejemplo, con el estallido, ustedes finalmente fueron quienes lograron movilizar a toda una ciudadanía y converger en todos los aspectos centrales que hoy día nos tienen debatiendo sobre los nuevos lineamientos para nuestro país. Entonces, en ese sentido, como creo que se las super jugaron y nos tocaron a todos y a todas. Así que eso como primera parte. También como ya un aspecto más que nos toca a nosotras, porque no hay que olvidar que igual somos abogadas, entonces igual como mi comentario tiene un poco que ver desde el derecho, ¿no? Obvio. Entonces, creo que cuando nosotros nos imaginamos un Estado democrático, sí o sí, este tiene que respetar y visibilizar la participación de niños, niñas y adolescentes, porque si no, no se cumple. O sea, es parte estructural de eso. Entonces, bueno, de hecho, con el tema de la participación, a modo de anécdota, ya te contaba que había hecho un diplomado en Psicología, Familia y Derecho. Precisamente el tema donde yo hice mi ensayo fue en la participación en los movimientos sociales. Entonces, algo ahí me toca este tema, ¿no? Y también voy a colar una cosa que es muy importante antes de hacer la bajada como legal del tema, que creo que la participación debiese ser un llamado transversal que tenga la sociedad toda. Y hoy día lo que hemos podido ver es que hay solo ciertos sectores que intentan impulsar esta participación a lo que le cortan las piernas, básicamente, otro sector del país. Quizás por miedo, quizás por no entender lo que es la participación. Y el problema que arroja eso es que finalmente no son considerados sujetos y sujetas de derecho, que al final, si nosotros pensamos, ratificamos la convención hace 30 años que ya decía niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Eso conlleva la participación. Y eso hoy día no se cumple. Entonces, como que aprovecho de colar ese llamado político, ¿no? Que por favor todos y todas se pongan las pilas sobre este tema. Dicho ese como preámbulo, como cuando hablamos de participación, yo creo que lo primero que tenemos que dirigirnos es a la Convención de los Derechos del Niño, que como te decía antes, hace 30 años Chile participó. Y uno de sus artículos, específicamente el artículo 12, dice que los Estados partes garantizarán al niño, no lo dice, pero yo lo agrego, y niña, que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente, y aquí viene una cosa bien importante, que es en todos los asuntos que la afecten, teniendo debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Entonces, aquí ya se reconoce explícitamente la participación como un principio, como un derecho. O sea, este derecho tiene que estar garantizado y debe orientar todas las políticas públicas que se tomen y, por cierto, como para los niños, niñas y adolescentes y en todas las medidas que también les afecten. Entonces, aquí hay como, para entender la participación, no podemos como dividir lo que es la autonomía progresiva y el respeto a los derechos humanos. O sea, que hay como, es como tripartito, ¿no? O sea, si tienes participación, tienes respeto a los derechos humanos y tienes autonomía progresiva. No pueden ir solos. Entonces, el otro aspecto importante es la posibilidad de influenciar y efectuar cambios en procesos políticos y sociales a través de la instancia de toma de decisión inclusiva. Bueno, yo sobre esto me puedo alargar, así que tú me avisáis si estoy, si estoy hablando mucho, pero yo creo que esto es clave, porque, por ejemplo, si miramos el proceso constituyente, lo que decíamos antes, o sea,
parte importante de lo que estamos viviendo hoy día tiene que ver con las adolescencias, tiene que ver con las juventudes. Y hoy día, porque no pueden votar, porque claro, se establece que para ser ciudadano y poder ejercer el derecho a sufragio tenéis que tener 18 años, quedan excluidos. Pero la verdad esto no debiera ser así y el Estado debiera cumplir un rol fundamental para establecer, y así también lo ha dicho la Defensoría de la Niñez, que es quien promueve esto de forma súper enfática, y a la cual, por cierto, estamos muy alineados también con lo que ellos dicen, se tienen que establecer los mecanismos para que ese proceso constituyente que se va a vivir, esa asamblea constituyente, esté vinculada con los niños, niñas y adolescentes, y por cierto, según su autonomía progresiva, porque no es lo mismo, en tu caso, por ejemplo, no sé cuántos años tienes, pero 17, 18, ¿cuántos años tienes? 22. 22, terminé más chico, perdón, pero bueno. Bueno, siempre fue. Pero no sé, pues no es lo mismo alguien de 17 años que alguien de 8. Son experiencias distintas, formas de pensar diferentes, etc. Entonces, pero bueno, considerando eso y resguardando esa autonomía progresiva, tienen que tener mecanismos de participación. Y en esa misma línea, y por la importancia que requiere, y un poco te lo vinculo con lo que decía antes, de esto que al final uno siente o piensa que es una bandera de lucha de ciertos sectores. Por ejemplo, la semana pasada en el Congreso, una diputada había presentado un proyecto para el fondo que se incluyera en el currículum el tema del proceso constituyente, lo cual no vio la luz. Entonces, uno ahí dice, Camila Rojas. La Camila Rojas, sí. Y uno ahí dice, pucha, ¿cómo? Se supone que entendemos que son sujetos de derecho, entendemos que tienen que tener participación, pero ¿por qué no hacemos las acciones afirmativas y positivas para propender a que esto se pueda cumplir? Entonces, no sé, y entre eso también hay varios. Hay otro proyecto que también modificaba la ley de educación, porque en el fondo, claro, hoy día tienen los consejos, pero que uno tampoco sabe cuáles son sus funciones, hasta dónde inciden, etc. Entonces, creo que al final, si hablamos de participación, el Estado tiene un deber garante de hacerlo cumplir, entre otras cosas. Claro. Bueno, de paso, nosotros cuando le preguntamos a las chicas, a la juventud en nuestras encuestas, si ellos creen que desde los 16 años el voto debería ser posible, la gran mayoría respondió que sí, ya porque también habla de juventudes que están involucrándose en lo que está sucediendo con su país. Sí, pues totalmente. De hecho, creo, o sea, también ingresó un proyecto hace poco que lo que busca es que en el fondo, al finalizar y se haga el plebiscito ratificatorio, se rebaje la edad, pero ahí decían 14 años. Ese es otro proyecto de ley que entró en tramitación. Y te iba a decir otra cosa más. Bueno, nosotras también cuando hicimos, al principio te comentaba que hicimos asambleas juveniles feministas, dentro de los resultados que también tuvimos ahí, que igual no fueron tan sistematizados como una encuesta, sino que fue en el diálogo, también apareció mucho el tema de rebajar la edad para votar. Y ahí habían distintas posturas que a mí me llamaron la atención, porque unos decían como sí, sencillamente sí, pero otros decían, pucha, la verdad que me pasa que como no tenemos educación cívica, como que falta esa patita, ¿no? Como ejercer la ciudadanía a los 18 años no es algo que opere como de un minuto a otro y ya sabes todo, ¿no? Tú no es que cumplas 18 y al día siguiente eres una persona que puede ejercer todos, o sea, en los papeles sí, obvio, sí, puedes ejercer todos tus derechos, claro, pero el conocimiento y en el fondo el rol de ser ciudadano también es algo que se tiene que ir aprendiendo desde las infancias, no es algo de un día a otro. Entonces eso también como desde la psicología también uno lo puede sumar, o sea, uno tiene un desarrollo y también comprender cómo funciona el país, sus instituciones, también se debería fomentar la educación cívica que pese a ser obligatoria se supone, no se cumple tampoco. O sea, Claro, pues si bien el voto es muy importante, sabemos que no puede ser la única forma de participación que las juventudes deberían tener, que además logra ser vinculante. claro, no es la única forma, hay quienes distinguen en las ciencias sociales como de participación
informal, participación formal, pero yo creo que el punto relevante es que esa participación, que no solo en el voto, sino lo que hablábamos antes, como, ya, te invento, una política pública, tiene que tener la participación de niños, niñas y adolescentes porque les va a afectar, porque va a incidir en su vida, y esa participación tampoco es simbólica nomás. O sea, no es solo que ya hicimos una reunión con niños, niñas y adolescentes para cumplir, ¿no? Para hacer el checklist. Ya, cumplimos, participaron. No, eso tiene que tener una incidencia, tiene que ser ponderada, tiene que ser una participación efectiva, porque además les niñes y adolescentes, su experiencia también marca una diferencia. Un adulto o adulta jamás va a poder ponerse en los zapatos de un niño, niña, adolescente y lo que está viviendo en ese momento. Entonces, no solo es porque haya que participen, sino que puede mejorar las políticas públicas que tengamos, porque para ellos y ellas van a ir orientadas. Entonces, es de diversos puntos de vista donde puedes mirar como uno resguarda y garantiza un derecho, pero también por el otro lado es algo que sirve para la ciudadanía entera. Y es por eso que al principio Claro. un Estado democrático no puede dejar fuera la participación de niños, niñas y adolescentes. Genial. Ya pasando a un segundo tema, vimos este lunes 26, pudimos ver cómo 9 menores escaparon de una residencia del Sename aquí al lado, en la región de Rancagua, o sea, en la región de Higgins, en la ciudad de Rancagua. Y acusaban maltrato al interior del recinto, algo gravísimo. También en nuestra encuesta pudimos ver que las juventudes señalaban casi un 88% que ellos percibían que el derecho a la protección de la infancia estaba nada o poco garantizado en Chile, y también apuntaban al Sename como la principal institución que vulneraba los derechos humanos en el país. Y bueno, y si bien el gobierno sabemos que mandó 2 proyectos de ley para darle fin al Sename como hoy lo conocemos, no es una transformación, o sea, es una transformación que viene también llena de críticas. Primero, que se mantiene esta lógica de subvención, y además también porque no ponen la pobreza como una causa basal de muchas de las vulneraciones que las niñas sufren en ese espacio. Entonces también te queremos preguntar, como, ¿qué medidas debería tomar el Estado para garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes en esta situación de vulnerabilización? Y también, más allá de este sistema específico del Sename, separado por niñas vulnerables, son sectores de la ley, ¿cómo deberíamos comprender el derecho y la protección de niños, niñas y adolescentes, abordando el desarrollo sustentable como una mirada para estas generaciones futuras que se vienen? Es dolorosa esta pregunta. O sea, yo creo que partir por ahí, o sea, tú me mencionas los de este lunes, a lo que yo te puedo responder, o sea, esos hechos no son aislados. Ojalá fueran aislados, ojalá fuera solo un centro y uno pudiera tomar medidas así rápidamente, pero no. O sea, hace menos de, no sé, un mes, en un centro de Providencia se grabaron los gritos de un niño al interior. Antes de eso, el año pasado creo que fue, en Talcahuano se les disparó a unos niños por parte de carabineros, unos niños que también estaban en la residencia del Sename. Este año fue, en marzo, se formalizó, también en el caso de la residencia de Nido, se formalizó a una de las funcionarias porque habían denunciado ya el año 2017 abusos sexuales reiterados. Entonces, nos damos cuenta primero que esto es una larga lista, es sistemático y en el fondo alguien se tiene que hacer responsable, ¿cierto? Y en ese sentido, nada, solo decir primero como los resultados de tu encuesta, creo que para todos quienes participamos de alguna manera en temas de niños, niñas y adolescentes es un punto compartido. O sea, creemos que no se están protegiendo los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y lo peor de todo es que es un diagnóstico que no es nuevo. O sea, yo ya te mencionaba años del 2017, pero ya el 2013 se hicieron unas comisiones investigadoras, que se sacó un informe por la ministra Geldres. Entonces, a partir de ahí, claro, los gobiernos fueron los niños primero, como decíamos, que al final es un eslogan súper vacío. ¿Dónde están esos niños y niñas primero? Porque no lo vemos realmente. Claro. Bueno, a partir de ahí, en el fondo, bien, como tú decías,
se decide reestructurar el Sename, ¿cierto? Y se divide en lo que es el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que se hace cargo de los adolescentes infractores de ley, y por este lado el Servicio Nacional de la Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, que en el fondo lo que cumple es la tarea de la oferta de protección especializada para los niños, niñas y adolescentes que sufren esta vulneración de derechos. Claro que ya la sufren y ahí muchas veces la vuelven a sufrir, que es lamentable. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tú hacías es muy atingente. Entonces ¿es esta nueva institucionalidad la forma efectiva de proteger la infancia y evitar que sigan ocurriendo estos hechos o no lo es? Y un poco a priori, y también viendo que las cosas siguen pasando, creemos que no lo es. Principalmente te podría mencionar 3 temas. El primero de ellos porque no se entiende que tengamos esto sin una ley de garantía. O sea, necesitamos una ley de garantía que establezca lo que es el marco de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Porque si no queda cojo, es como, bueno, le falta una pata a esta mesa. No puede ser considerada sin esta ley de garantías, que además también le otorga las responsabilidades al Estado, ¿no? Otro Claro. tema relevante es la subvención que se sigue dando a los centros privados, porque entendemos que ese tipo de subvenciones lo que hace es como incentivar la internación de niños, niñas y adolescentes en estos centros, sin abordar quizás otras formas alternativas, como es una familia de acogida, como poner más énfasis en otras formas de resolver el problema. Y en ese sentido, un gran problema que surge es que se difumina la responsabilidad del Estado. Entonces, ¿quién es responsable? ¿Ese centro en particular, a cargo de ese privado, o es el Estado? ¿De qué forma es el Estado? ¿Cómo lo hacemos responsable? Bueno, también en ese sentido, hacia dónde deberíamos ir con esta institucionalidad que efectivamente proteja es, como te decía, primero, que haya una ley marco. Segundo, que todas estas instituciones funcionen de forma organizada, que sea de carácter sistémico, que asuma todo el entramado institucional de forma de que tengan un objetivo común. Ya, eso es como ítem importante. Luego, que estas políticas de prevención tienen que favorecer la socialización e integración de todos los niños, niñas y adolescentes. Establecer mecanismos de participación. En general, como, y además importante el tema de las instituciones organizadas, porque en el fondo necesitamos que tanto en temas de educación, de salud, de vivienda, todo funcione organizadamente, por un lado, y el otro tema es que evitar la sobre como exposición de niños, niñas y adolescentes, porque uno de repente ve que estos niños, niñas y adolescentes están en 1000 programas a la vez. No, pues tiene que ser orientado hacia un fin común y de forma ordenada, porque si no al final también se produce una revictimización y nos enfrentamos con todos los otros problemas que estamos tratando de superar, pero no lo logramos. Eso, yo creo que sería como los ejes centrales: ley de garantía, sistema articulado entre sí, participación efectiva, y tomar también en consideración como las realidades particulares de cada niño, niña y adolescente, un enfoque sociocultural y relacional con el entorno. Sería como los ejes. Claro. Ahí el Estado tiene harto trabajo. Mm, si bien son los niños del Sename, me gusta una frase de Pati Muñoz que decía que no eran solo los niños del Sename, sino que son los niños de Chile, y ahí el Estado es el principal encargado de tener que dar una solución al tema. No, creo que ya no estamos en tiempo de seguir esperando que esto tenga una salida. Exactamente, y en eso, bueno, dos cosas. Primero, como yo siempre hago la prevención, no son niños del Sename, son niños que están en el Sename. Como que ya cuando decimos que son del Sename, estamos haciendo como, creo que es un poco sacarle su condición de sujetos de derecho, sacarle como su identidad, ¿no? Ellos no son niños que pertenecen a una institución, están ahí. Ojalá de forma transitoria, ojalá hubiera una familia acogida. Y lo otro que dices tú me resuena harto, porque efectivamente la protección tiene que ir para todos los niños, niñas y adolescentes de Chile. Y muchas veces nos pasa, por ejemplo, yo igual tramito algunas causas en temas de familia, y claro, muchas mujeres te dicen, o sea,
a ver, aquí hay vulneración, qué sé yo, pero ¿qué pasa? ¿Se lo van a llevar al Sename? ¿Qué es peor? O sea, al final termina siendo como un lugar que se supone que debe protegerlo y sacarlos de situaciones de vulneración de derechos, pero no sabe si va a funcionar. Entonces, como que uno queda ahí entre medio y es difícil tomar esas decisiones. Claro. Como dice la Son Moni, niños cosas. se les denomina como, claro, niños cosas, pero no lo son así. Claro. Entonces, esta misma lógica de que sea una subvención los vuelve parte de este mismo sistema como de que sean una cosa o un producto, como si Precio, no hay niños en los precio, servicios no ingresa plata. claro. Como O sea, mientras gravísimo. más niños tenga, más ingresos me entran y uno desperfila como con quién estamos tratando. Y también ahí creo que la gente que trabaja en el Sename también tiene harta carga. Entonces también hay que ver quiénes son los que trabajan ahí, en qué condiciones laborales se encuentran, porque de nuevo, el problema también pasa a ser estructural. Claro. Bueno, ya pasando a la tercera temática que tenemos, acercándonos ya también a los temas de género, eh, quiero señalar que, bueno, a inicio de este mes, a inicio de abril, se reunieron las jóvenes científicas convocadas a través de un encuentro, el encuentro de las niñas dicen. Esto fue organizado por la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, AMUJI, y ahí declararon la necesidad de poner urgencia a la política de igualdad de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, que es impulsada por el Ministerio del mismo nombre. Y quizá a partir de ese, es como el diálogo sobre esta temática primero, como cómo le podemos responder a estas mujeres jóvenes de hoy, como entendiendo que su demanda va a afectar a los niños, niñas y adolescentes de hoy y mañana, en específico a las niñas. Yo creo que el tema de la ciencia es re interesante, porque así como en otras áreas, se sigue entendiendo como algo para hombres, solo para hombres, y ya no cabe ninguna justificación para eso, ¿no? Para comprender este tema creo que es importante, no sé, está investigando sobre las mujeres en ciencia. Y en un informe de la UNESCO, el 2015, ya igual hace algunos años atrás, se tomaron en consideración 20 países latinoamericanos que reportaban como la participación de las mujeres en actividades científicas y tecnológicas. De esas 20, 5 habían alcanzado la paridad de género. Y Chile, no nos sorprende, ¿no? Pero estaba solo con un 32% de mujeres participando y se encontraba en el último tramo. Entonces, o sea, ya eso te da una señal, como, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el fondo las mujeres no participan? Y ahí uno lo puede mirar como una cosa social y también desde el lado como de la misma ciencia, ¿no? Eh, También estaba leyendo que en el fondo la ciencia se ha preocupado de demostrar actualmente que no existen diferencias entre hombres y mujeres. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia? De hecho, así, nerd, pero esto es como nuevo, y dice, el género y nuestro cerebro, la nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro femenino. O sea, por mucho tiempo se creyó que el cerebro femenino funcionaba distinto al cerebro de los hombres. Por tanto, nuestras habilidades eran distintas, también hablaba de que las mujeres tenían más empatía, etc. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué pasa? ¿Por qué no están las mujeres ahí? Y yo creo que lo principal es el estereotipo de género, que eso tiene que ver desde la educación. O sea, las mujeres nos enseñan y nos potencian para ciertas cosas y a los hombres para otras. Y esas cosas tienen que ver con las mujeres, el cuidado, lo afectivo, más el ámbito privado, y los hombres no, pues los hombres es el poder, es afuera, es el rol político, público, y eso igual también se replica en el tema de la ciencia. Eh, Porque además también se,
ocurre, creo, un sesgo científico, es decir, el sistema se desarrolla para que los hombres sean los que investiguen y no las mujeres. ¿Y por qué no las mujeres? Porque en el fondo se establecen estándares por ejemplo, no sé, tú tienes que publicar X cantidad de papers, tienes que estar, y para eso necesitas estudiar N tiempo, y la verdad que mientras mantengamos y sostengamos que las mujeres estamos relegadas al espacio reproductivo y de cuidados, no tenemos el tiempo. Entonces, si la misma institución no establece como dudas, por decirlo así, o al menos incorpora esta perspectiva de género, es decir, sabéis que hay ciertas cosas que tengo que cambiar para que exista mayor participación de mujeres, eh, es más difícil avanzar. Como porque, porque además, entonces, ahí tenéis como la parte de la educación y de las mismas instituciones científicas. Creo que... Creo que era UNESCO, ¿no? Que sacaron un informe donde decía que la brecha se iba a tardar casi 20 años más de lo que se tenía pensado como para romper esta brecha de género entre hombres y mujeres, que eran alrededor de 100 años, iba a tardar casi 20 años más. Y ahí Sí, también vamos viendo cómo se va configurando este problema donde la incorporación de mujeres en áreas como la ciencia y la tecnología no se produce. o sea, yo esperaría que no fueran 100 años, pero para eso se necesita un rol activo, tanto desde cómo se enseña y un poco lo que te decía antes, si las instituciones no se hacen cargo de incorporar la perspectiva de género, de preguntarse y también de entender que la ciencia tampoco es neutra, ¿no? Como un poco pasó con el derecho, que uno decía, no, el derecho es absolutamente neutro. No es así. El derecho está hecho para, o sea, está hecho por hombres blancos, heterosexuales, de una cierta cantidad de riqueza, y en el fondo nosotras, las feministas, hemos estudiado el tema y hemos visto, o sea, que tenemos que ir corriendo esos cercos. Al final hay que ir corriendo todos estos cercos como de cánones culturales que nos han impuesto y en virtud del cual la sociedad se estructura. En el mismo sentido que tú decías, también vi unas cifras que me llamaron mucho la atención y que tiene que ver con lo que te decía antes. Son dos temas distintos, uno en el ámbito escolar y otro ya en el ámbito universitario de posgrado. En el ámbito escolar, en el CIMSE del año 2015, y después lo comparé con los posteriores, pero tampoco se producía mucha diferencia. Si uno mira las edades, creo que era cuarto básico, por ejemplo, y miras matemáticas, no hay diferencia. Hombres y mujeres sacan los mismos resultados, pero si tú ya en segundo medio vuelves a hacer esto, la brecha aumenta. Por tanto, hay más hombres que el desempeño en matemáticas, por ejemplo, es mejor que las mujeres. Entonces, y eso creo que también, bueno, no solo incorporar el enfoque de género en los currículum educativos, sino también tiene que ver con visibilizar a las mujeres científicas, porque no son pocas las mujeres científicas que han logrado como destacar en el ámbito a contrapelo, o sea, muchas al principio incluso escribían con nombres de hombres, para no, porque si eran mujeres era mal visto, ¿no? Y no tenían los espacios porque no podían acceder, porque eran, de nuevo, se replicaba esto que la mujer en verdad donde tenía que estar era en la casa, era haciendo otro. Bueno, Y el lo otro, peor perdón, peor, ahí se decía, muchas veces las mujeres ni siquiera tenían como el derecho a la propiedad sobre su como propiedad intelectual, como le pertenecía al marido. exactamente, exactamente. Y otra de las cifras también interesantes que se da y que replica un poco el mismo modelo, se da cuando tú ves, ya, las mujeres ingresan a la universidad, los hombres, etcétera, después en los temas de posgrado, magíster, doctorado, postdoctorado. La brecha además aumenta, curiosamente, como entran igual, por ejemplo, en un magíster, pero luego para el doctorado, de nuevo se amplía. Los hombres hacen más doctorados que las mujeres en estos temas también. Y no es coincidente, porque uno dice, bueno, una mujer, edad fértil, tiene una guagua. Entonces ya no puede escribir, ya no puede, o sea, y digo ya no puede, no porque no pueda, sino porque la sociedad y los estereotipos de género la relegan a ocupar otros espacios. De hecho, ahora en la pandemia también salieron muchas científicas
a visibilizar esta situación, que en el fondo la pandemia le había servido más a los hombres que buscaban que a las mujeres. Entonces, de nuevo, como volvemos a lo que decíamos antes, o sea, si aquí no se replantea la forma, va a ser difícil. Y aun cuando es difícil, hay mujeres que lo logran. Pero eso conlleva también N sacrificios que no sé si necesariamente tendrían que estar, porque en el fondo hombres y mujeres somos iguales y debiéramos acceder de la misma forma tanto a carreras, no sé, por decirlo como más o humanistas o de cuidados, y a carreras científicas y tecnológicas, porque no hay diferencia. Claro. Como, de nuevo, nuestros cerebros son iguales, funcionamos distintos, entonces, ¿quién nos está poniendo las barreras? Porque no somos nosotras. Claro. Oye, por último, que ver quizás, o sea, que también hay que no, pueda hacer la reflexión en qué estamos fallando como país. Creo que eso igual nos faltó como dialogar un poco. ¿Qué nos está faltando como Chile para poder lograr reducir estas brechas de género en todas estas áreas del conocimiento? Bueno, creo que igual de cierta manera lo hemos tocado. Yo creo que es importante incorporar la perspectiva de género en todas las áreas del desarrollo, y en todas las carreras. O sea, no es lo mismo como pensar que las cosas son neutras, no es lo mismo abordarlo como, y no es lo mismo abordarlo como así tiene que ser. O sea, uno se tiene que cuestionar, y en la labor que están haciendo ustedes en este momento, de poner estos temas sobre la mesa, de que hayan agrupaciones de niñas, de mujeres que estén visibilizando el tema de participar en cuestiones tecnológicas y de ciencia, o sea, eso es fundamental. Visibilizar e incorporar políticas públicas que también tienen que venir del Estado. Porque uno puede tener la buena intención, ¿cierto? Uno puede decir, bueno, pucha, ya nos juntamos y decimos, ya, hagamos esto, tratemos de correr el cerco, tratemos de decir, bueno, nosotras podemos, pero tú tienes y necesitas que esto esté garantizado. Así que no puede ser que las mujeres no podamos como, y pasa, o sea, acá estamos hablando de ciencia y tecnología, pero si uno lo lleva, no sé, la brecha salarial, por ejemplo. O sea, no puede ser que a las mujeres nos paguen menos que a los hombres, es que no se entiende, porque al final desarrollamos las mismas tareas, tenemos las mismas aptitudes, y entonces, claro, yo creo que hacia dónde tenemos que ir es a repensar cómo estamos enseñando, a repensar cómo motivamos también, porque también hay que mostrar los desafíos. Si ya llevamos tantos años acostumbrados a una cosa, hay que romper esa estructura. Y la forma de romperla, Claro. creo yo, es educando e incorporando la perspectiva de género en todas las materias. Super, Cami. Bueno, también señalar que hoy día también se aprobó en el Congreso que el apellido materno puede estar en primer lugar que el paterno. Es, o sea, Algo vital. importantísimo. Si uno mira la realidad, ¿cuántas mujeres madres solteras hay? O sea, millones. Lo vemos ahora. ¿Cuántos papitos corazón? O sea, y perdón que lo diga así, pero ahora la pandemia develó, o sea, un 84% de los deudores de pensiones, bueno, eran deudores de pensiones de alimentos, o sea, 84% que estaban obligados a pagar los alimentos no lo hacen. Entonces, aquí hay familia, porque además también volvemos al tema como, ¿qué es lo que entendemos por familia? Y yo creo que detrás de esa ley también tiene que ver mucho el replantearnos y recuestionarnos el concepto de familia, que para nosotras al menos debe ser amplio. O sea, no es un hombre, una mujer, el hijo y la hija y el perro. O sea, son dos mujeres, dos hombres, con niños o niñas que han sido adoptadas, que tienen los mismos derechos, que deberían tener los mismos derechos filiativos y no los tienen cuando sus padres o madres son homoparentales. O sea, que hay temazos de por medio que al final también todos nos apuntan, y ahí es como, para mí, parte de AOFEM es imposible no mirarlo desde ese punto de vista, como una sociedad que se ha instalado apunta a estereotipos de género y apunta a mantener una estructura familiar que le sirve a un modelo, porque la familia tradicional le sirve a este modelo patriarcal. La mujer, Claro.
que si bien se nos han abierto espacios, eso hay que reconocerlo, o sea, hoy día la mujer sí ocupa espacios en la política, pero también es difícil, no es menor, porque si uno mira así como en lo cotidiano, ya ni siquiera tener que pensar, que teorías, no, o sea, te ponen la reunión de X cosa, pucha, a la hora que, no sé, que está ahí dando comida, está ahí dando papa. Entonces, al final, tu participación también se acota, como cuando hablábamos de la participación al principio. O sea, uno tiene que propender a que todos y todas y todes podamos participar de la mejor forma posible. Y para eso hay que repensar las formas en que hacemos las cosas. Bueno, y ahora estamos en ese momento. Yo creo, o sea, el proceso constituyente y un poco haciendo el loop de lo que hablábamos al principio, como retomando, ¿no? Les jóvenes fueron quienes también con mucha valentía decidieron, y un poco, claro, la imagen, saltarse el torniquete, pero no es solo eso, es correr el cerco, es decir, ¿sabéis qué? Aquí yo pongo sobre la mesa las cuestiones que creemos que como sociedad no está bien, que no lo están haciendo bien, que la clase política tiene que poner atención sobre estos temas, que aquí hay que encauzar este descontento de cierta manera. O sea, y esa forma de encauzarlo, a mi juicio, deviene en este proceso constituyente que estamos y que hay que aprovechar. Hay que aprovechar y que creo que tienen que seguir, bueno, y ahí lo que uno puede ayudar, pero que los y las adolescentes tienen que seguir insistiendo para ser parte, porque también es suyo y es de todos y todas. No es solo de los que van a salir electos ahí. Sí, ahí las constituyentes tienen harta pega. De paso, esperemos que ojalá salgan muchas de las personas jóvenes en la constituyente. Yo lo hablaba temprano con un amigo, como hay toda una generación de jóvenes que hoy no están participando en las tomas de decisiones y es necesario por espacios, así que esperemos que las municipales que se nos vienen, las gobernaciones y ya la constituyente sea también un espacio de apertura a voces más jóvenes y sobre todo de mujeres que se necesita mucho para romper las brechas. Sí, todo, o sea, la ganada con que la constituyente sea paritaria, que incluya escaños reservados para pueblos indígenas, todo eso son ganadas y son necesarias porque es la forma que construimos una sociedad más democrática al final. Y igual, así como a título personal, ya esto, bien personal, Camilo Stornol, no estoy representando a nadie, yo creo que tampoco hay que mirar como, o sea, estoy muy de acuerdo con que son los y las jóvenes, ojalá ocupan la mayor cantidad de espacios posible, pero yo no le tengo como tanto distanciamiento a la gente que también ya lleva tiempo en política, que en el fondo o es más adulta o es vieja, también tienen experiencia, también hay que, porque la constituyente yo creo que va a ser ese espacio de encuentro. Y mientras se refleje ahí toda la sociedad, vamos a ir por buen camino. Porque vamos a tener que ponernos de acuerdo de nuevo y eso es difícil, eso es un gran desafío. El espacio para conversar como país. Exacto, y ahí como que yo creo que el llamado también es a entender que a eso es lo que van, ¿no? Como Claro. que hay que hacerlo y que hay ciertas prioridades también. O sea, por ejemplo, nosotras desde ABOFEM también estamos levantando como la alerta, ¿no? O sea, esta nueva constitución, bueno, desde ABOFEM y tantas otras instituciones, pero organizaciones, desde ABOFEM, o sea, creemos relevante y prioritario que la nueva constitución contemple y garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes. O sea, tiene que estar ahí. Y ahí mismo, derecho a participación como eje central también. Claro. Ya acá estamos ya llegando casi al cierre. Queremos también agradecer profundamente que hayas podido estar aquí hoy, que hayas generado este espacio para abrir la discusión en torno a poner el ojo sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la importancia también de ser consideradas dentro de las tomas de decisiones y el espacio público. Así que bueno, te dejo también el espacio para que te puedas despedir también. No, nada, agradecerles a ustedes, a ti, por guiar este espacio. De verdad que me siento profundamente afortunada por poder participar. Creo que siguen quedando muchos temas pendientes. Como que a medida que conversábamos, a mí se empiezan a ocurrir. Digo, ¿por qué no dura más tiempo esto? Pero tendríamos que hacer un segundo conversatorio.
Ajá. contigo. Tenemos que hacer un segundo conversatorio contigo, felices nosotros. Estamos zanjados acá comprometidos. Segundo conversatorio. Yo puedo ser otra de las voluntarias de la comisión, que son todas bien secas, bien expertas, cada una tiene su mirada, trabajan en cosas distintas, entonces ahí, nada, sea un grupo humano bien interesante, el cual también me siento profundamente orgullosa de representar en este espacio, así que no podría dejar de decir, pero nada, feliz, otro encuentro. Así que Ya, perfecto. Vamos cerrando. Un abrazo grande a todos. Reiterarles la invitación, si se quieren sumar al Observatorio de Juventud y Derechos Humanos, tenemos las puertas abiertas, tenemos el link disponible en todas nuestras redes sociales. Así que eso, súmense chiquillas, participen y ya nos estamos viendo en un nuevo live del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. excelente. Muchas gracias. Chao. Chao.